Bueno, aquí estamos con el senador Jorge Querey. Les anunciamos que íbamos a estar con él hablando de este tema del lavado de dinero. Y la persona que más se ha movido en el Parlamento, sin duda, es el senador Jorge Querey del Frente Guasú. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están? Saludos ahí al equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias. Senador, quiero empezar preguntando algo que puede parecer un poco sencillo, pero ¿qué quiere decir lavado de dinero? Para que la gente dimensione un poco de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos con este concepto del lavado de dinero? Sí, es importante porque en realidad ahora que estamos en la comisión, tengo muchísima gente que me llama y me dicen, aquí hay un sinvergüenza que robó, no sé qué miércoles, etcétera, etcétera". No todo configura lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, ni todos los otros delitos cometidos no configuran en sí mismos lavado de dinero. Lavado de dinero se refiere jurídicamente hablando, vamos a decir, a los procedimientos que se hacen a través de mecanismos que buscan legalizar un dinero vamos a decir, que fue obtenido ilícitamente. Es decir, hace referencia a esos mecanismos, aquellos que utilizan esos mecanismos. Y generalmente, como te digo, son resortes del índole financiero. Te voy a decir, ¿entendés? Se coloca a algún lado la plata, esa plata después se estratifica, se le llama, es decir, se divide en 1000 pedazos. Por eso que en los esquemas de lavado, cuando uno ve, por ejemplo, en las películas o en publicaciones del Brasil, etcétera, aparece como así unos puentes, unas flechas, ¿verdad? El dinero se pone aquí, pero va a numerosas cuentas. Para eso se crean esas, por ejemplo, empresas de maletín, empresas offshore que se le dice en paraísos fiscales. Para eso se crean 30 cuentas en diferentes países con diferentes obligaciones jurídicas, etcétera, y se divide el dinero en pequeños montos que van por ahí, pero luego eso se reúne a través del sistema financiero y llega de nuevo al que depositó el dinero, ¿verdad? Ese dinero de origen ilícito. Eso es lo que se denomina como lavado de dinero y normalmente se usa para procedimientos de utilización de mucho dinero, normalmente, vamos a decir, ¿verdad? Vos Porque, fíjate que en el porque caso... una persona, ya que hablas de películas nomás, digo, ¿no? Uno habrá visto, no sé, Escobar Gaviria, Narcos, esas series, incluso tenían en sus casas guardados entre las paredes Claro, millones de dólares, pero claro. hay un punto, hay un momento donde vos tenés que justificar, porque cualquier país más o menos serio te pregunta, bueno, ¿usted de dónde se compró esta casa o este auto, lo que sea? Y vos tenés que justificar tu fondo. Yo, bueno, yo tengo mi salario, yo soy senador, o yo soy un empresario, o soy un profesional. Pero si vos no tenés cómo explicar, por decir, tenés que buscar estas excusas, digamos, que son, bueno, ahí podemos llegar después, qué mecanismos se utilizan, pero es un poco eso, ¿no? Claro, pero vos sabés que, y es muy ilustrativo este tema de contar las películas, Sí, porque es fantástico, ¿verdad? Porque fíjate vos que los narcos, o qué sé yo, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, etcétera, tenían las casas llenas. Por eso es muy típica de las casas de los narcos, por ejemplo, con 50 guardias, te voy a decir, con un montón de guardias, porque en realidad eran búnkers de dinero, te voy a decir, de dinero en billetes acumulados. Y por eso es que toda esta gente que está en este tipo de ilícitos, que se llaman delitos precedentes al lavado de dinero, ajá. ¿verdad? Por eso es que ellos usan dinero de baja denominación. Siempre tienen fajos y fajos de dinero, ¿entendés? Nunca pagan con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheques, ¿verdad? Porque eso hace trazable, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque después cuando hablemos un poco más aquí localmente, por eso es que existen las firmes sospechas sobre algunas empresas, ¿verdad? Que funcionan aquí en Paraguay y que tendrían vínculo con ese lavado de dinero. Más otros motivos, pero ese siempre es un llamado de atención. El uso de dinero de baja denominación, en efectivo y de baja denominación, es decir, en billetes chicos, ¿verdad? Entonces son mucho menos controlables, ¿no?
Claro. Y esta persona, digamos, las personas que lavan el dinero compran por ahí empresas, algunas son de verdad, otras son fantasmas, como para justificar esas inversiones, digamos, para decir, bueno, yo tengo un ingreso de algún lado, digamos, ¿verdad? Es también para eso, para que haya un circulante de, aunque sea de UAU en el sistema financiero. Vos fíjate que, vos fíjate, bueno, hay diferentes mecanismos, ¿sí? Hay Ujú. diferentes mecanismos, pero uno de esos mecanismos, y te adelanto otra parte también de nuestra novela, de la novela que estamos contando ahora, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay empresas intermediarias que son clientes de tabacaleras, no es solamente Tabesa, si bien es cierto, aquí hay el sesgo de Horacio Cartes y de todo eso, pero en realidad hay muchas tabacaleras, varias tabacaleras hay. Y una empresa de estas, por ejemplo, figura su cliente, no sé, Leo Ruiz, Sociedad Anónima, ¿verdad? Y da la dirección, etcétera, y vos te vas al lugar y no existe. Mm. No existe. Y hizo una compra de $2 millones en cigarrillos. ¿Entendés? Está puesta para hacer, vamos a decir, los puentes sucesivos nomás de esto, ¿verdad? Entonces, y ahí, fíjate cómo se van uniendo las cosas, porque eso es importante, el control institucional, ¿entendés? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una normativa que parecía muy normal, ¿verdad? Y que se metió sin que nadie se dé cuenta en el tema tributario, vos te podés hacer autofactura. Mm. Es decir, vamos a ponerle que yo tengo un almacén ahí y viene un tipo y dame un pack de cerveza. Y yo le digo, te doy, te venís a dar factura. No, no quiero, no, no, no. Déjanos así, nomás me voy. Entonces se va el tipo. Entonces, ¿qué la gente hace? Se hace una factura innominada, te voy a decir, ¿entiendes? ¿Y eso qué es lo que permite? Permite decir, yo no tengo negocio, usted está así, pero vendí y no quería factura. Ahora, llama la atención cuando, no llama la atención si es 30, 50, 80 mil guaraníes, pero sí ya llama la atención si son 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones de dólares. Claro. ¿Entendés? Y, Cuando te autofacturas esos montos. y entonces, ahora cuando presentamos la nota, hablábamos que está presidiendo esta comisión. ¿Cuál es el espíritu de esta comisión bicameral de lavado de dinero? ¿Por qué se forma, digamos? Esa es una propuesta que surge un poco de un debate que lo planteé en la bancada y con otras bancadas también, ¿verdad? Lo hablamos también, ¿verdad? Sobre lo siguiente, demasiadas denuncias ahora hay, si vos ves, esto ya rebasó aquí hay para 100 producciones, así, vos que sos productor de De cine Netflix, también, sí. ¿verdad? Para que produzca, ay, mira, fantástico, vos sabés que yo tengo un libro bosquejado sobre muchos de estos temas, porque yo tuve mucha información incluso que sé que es verdad, pero incluso no puedo decir porque las fuentes, si digo las fuentes, esa fuente corre peligro o es un periodista que tiene una fuente de resguardo constitucional, etcétera. O no tengo el documento. Me muestran el documento, me dicen, pues si te doy este documento, van a saber que fui yo el que te di el documento, me dicen, ¿entendés? Entonces, sé demasiadas cosas, te voy a decir que no lo puedo decir porque no puedo certificar eso. Y como escritor de un libro novelado, a lo mejor yo lo puedo escribir en algún momento, pero como presidente de una comisión bicameral del Congreso, no. Más Ahí vale. tiene que ser, claro, tiene que ser documentado, tiene que ser avalado, no, no hay creo que o me parece o no. Ahí Y es lo que... en la comisión se va a buscar cuál es el objetivo, digamos, de Ya. buscar una trazabilidad de un dinero en particular o es acercarla a la fiscalía, digamos, y más información, ya que la fiscalía no se mueve. ¿Cuál sería el objetivo de armar una comisión bicameral de investigación? Y el objetivo en particular aquí es de redactar un informe lo Ajá. más riguroso posible
de cómo está el tema del lavado de dinero y los delitos precedentes aquí en Paraguay. ¿Para qué eso? Para presentarlo al Senado y a diputados, ¿verdad? Al Congreso, y se pueda ver un poco qué tipo de medidas podemos avanzar, sean legislativas, sean resoluciones que sugieren al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, o sean directamente si nos encontramos con la comisión de un delito y suficiente nivel de evidencia, bueno, llevar la denuncia a la fiscalía, como lo hemos hecho en el caso de Messer, ¿verdad? Donde habían cosas que desde nuestro punto de vista y los abogados que nos asesoran, que sí que configuraban ya delitos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de un informe bien hecho. No es un informe completo, imposible un informe bien completo. Por lo que vamos a hacer es tomar del narcotráfico 2 o 3 casos emblemáticos, del tema de contrabando 2 o 3 casos emblemáticos, del tema corrupción pública 2 o 3 casos emblemáticos y del tema tráfico ilícito de cigarrillos 2 o 3 casos, ¿verdad? Y en función a eso, analizar un poco cuáles son los mecanismos que se están utilizando para ese lavado de dinero, ¿verdad? Cuáles son los mecanismos que se están utilizando para ese lavado de dinero y finalmente, si fuera posible, algunas recomendaciones que de nuestra parte pudieran surgir con los asesores que tenemos. Esto empuja. Yo creo que hay que ser conscientes, no hay que ser soberbios. Esto lo que intenta es mostrar un poco un diagrama de la situación, un mapa un poco de la situación y decir, a la escucha, ahora entendemos un poco más cómo está todo esto y entendés muchas cosas. Cuando tenés mucha información y comenzás a hacer el une con flecha, entendés muchas situaciones que se dan y por qué se dan ciertas situaciones. Y ahí también te das cuenta de una cuestión importantísima, por qué nuestras instituciones son tan débiles. Vos acabas de decir, la fiscalía no se mueve por algunas cosas, es decir, todos somos conscientes de eso, pero otra cosa es decirle, aquí se presentaron 200 reportes a la fiscalía de hechos de lavado de dinero, de los cuales... Perdón, Jorge, solamente para hacer hincapié en esto, justamente esa debilidad en las instituciones, porque ¿por qué se crearía una CBI? Si las instituciones funcionaran, ustedes no tendrían por qué estar trabajando en esto, digamos, es decir, si se llega a un punto que hay que hacer una comisión en el Parlamento para que se muevan instituciones, otras instituciones del Estado que realmente son, porque existe pues la nomenclatura. Yo estaba hablando hasta más temprano de que hay una ley sobre el caso del medio ambiente donde puedes meter preso a la gente por delito ambiental, pero no hay ningún preso, pero es una ley muy bonita del año 96, ¿verdad? Entonces, tenemos secretarías de prevención de lavado, tenemos CEPRELAD, hay un montón de instituciones, pero sabemos que se mueve el dinero, sabemos que hay lavado de dinero, pero si se llega a hacer una comisión en el Parlamento, es por algo. Hay una debilidad en las instituciones del Estado. Claro, pero ahí es donde necesitamos poner evidencias, concretar, dar... Porque otra cosa, vos fíjate cómo ahora, hoy en día, uno le critica a Horacio Cartes y bueno, es anticartista. Le critica a Mario Ago y es procartista. O le está haciendo el juego a Horacio Cartes si le enfrentás a, etcétera, etcétera. Es decir, todos se posicionan las piezas de acuerdo a ese mapa. Y no es así. Necesitamos ir poniéndose rojos. Ir poniéndose rojos. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Dentro de la política, ¿qué se aprobó primero? Primero era la declaración de bienes del funcionario público, ¿sí? Después está la declaración jurada de interés. Es decir, vos tenés que declarar qué interés tenés, aunque no seas accionista, qué interés podés tener en algo. La ley de beneficiario final, es decir, ahora en las sociedades, la ley de sociedad anónima, que dejaron de ser sociedad anónima, sí, y tienen que ser ahora nominales, tienen que llevar el nombre de los accionistas, ¿sí? Que dicho sea de paso, ya se cumplió el plazo, pero bueno, hubo una maniobra allá en el Congreso y se alargó ahora, pero le está forzando a las empresas a
tener que decir quiénes son sus accionistas. Pero después hay una ley de beneficiario final, es decir, vos y yo podemos tener una empresa, pero a lo mejor vos estás en realidad trabajando para el dinero de Sisto Pereira, te voy a decir, ¿entendés? Y entonces vos sos un prestanombre, famoso prestanombre que se le Claro. llama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si un día se te descubre a vos que le haces transferencias regulares a otra persona, a ver un poco, ¿en qué concepto le pasas este dinero? ¿Entendés? Entonces ahí viene todo esto. Hoy cerramos el tema de tabacaleras y empresas de fútbol y clubes de fútbol deportivos, ¿verdad? Y vos fíjate que en las tabacaleras, por ejemplo, incluso la gente de Seprelada decía, no, pero está incluida en la normativa, ¿entendés? Dentro de los fines, sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Pero justamente hacíamos la discusión, fíjense ustedes, le decíamos, pero sabemos que en el mundo real no lo están haciendo. Y sí lo están haciendo. Bueno, el banco tal le hizo un reporte de operación sospechosa a tal tabacalera por esta operación. Perfecto. ¿Qué es lo que ahora, por ejemplo, te digo, qué descubrimos ahora, por ejemplo? Descubrimos que más del 50% de unas cuantas tabacaleras se mueve con dinero en efectivo de baja denominación. Es decir, se paga, se transfiere dinero en efectivo. Se hacen sus transacciones. Lógico, eso no queda en registro. Queda un pagaré que fue saldado, pero no queda el registro de cómo se movió el dinero, de dónde vino, hacia dónde fue, etc. Entonces vimos que unas empresas intermediarias que son compradoras de tabacalera, los tipos no tienen local, no tienen personal, etcétera, etcétera, pero compran por valor de, no sé, 1, 2, 3 millones de dólares, compran cigarrillos. ¿Entendés? Entonces vamos cerrando ese circuito. La idea es ir creando, vamos a decir, las bases jurídicas para que cada vez sea más complicado, más difícil moverte en ese terreno. Y es el camino, me parece, es el camino porque esto no va a desaparecer. Existe en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos lados existe esto. Ahora, nosotros estamos atravesando una situación muy complicada, Leo. Uno, que las rutas, estas rutas de los delitos precedentes son las mismas para una y para otra. Es decir, tráfico ilícito de cigarrillos, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, circulan por los mismos circuitos. Hay un documento, un estudio, una investigación, vamos a decir, del Ministerio Público Federal del Brasil que se llama Operación Nepsis. Ajá. La Operación Nepsis, estoy haciendo adelantos de nuestro informe. Como que soy el primero en que escucha algunos aspectos de ese futuro informe, ¿verdad? Pero Sí. ya pues, estoy en condiciones de decirlo porque ya tenemos documentos de eso, ¿verdad? Los documentos del Ministerio Público Federal del Brasil hablan de todo el circuito en 4 estados del Brasil, colindantes con Paraguay, quienes son los principales, etcétera, etcétera, le hacen escuchas telefónicas, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablan de cómo traer el cigarrillo y las drogas, dicen, hablen con fulano de tal, de Salto del Guairá. Ese fulano de tal es el encargado de hacer llegar hasta el otro lado, hasta cruzar la frontera. Él es el responsable, dicen entre ellos, los narcos. Esa persona, casualmente, es distribuidora de una empresa tabacalera. Entonces, en primer lugar, las organizaciones criminales comparten las mismas rutas. La segunda cuestión es que
la violencia que se genera a partir de estas organizaciones criminales es gigantesca. Estamos con un hecho de sicariato por cada 24 horas. Vos sabés que ese es más o menos el promedio ahora. Terrible. Un hecho de sicariato cada 24 horas. Estamos hablando es muchísimo eso. Muchísimo. Pero Y Jorge, solamente para aclararle también a la audiencia que nos escuche y nos está viendo que us- la comisión no tiene, digamos, no es vinculante ni tiene, no es un poder judicial, digamos, ustedes, pero sí, como vos decías, no podés hacer una novela, ¿verdad? O sea, tenés que documentarte realmente y además vos en tu caso que sos una persona muy puntillosa y eso se ha notado en tu trabajo en el Senado, en estos temas tan delicados, digamos, siempre te has documentado muy bien. O sea, acá vos te vas a basar en documentos, la comisión, digo vos nomás porque como estás presidiendo, sí, sí, sí. ustedes se van a basar en documentos, en escuchas, ya sea si vienen por canales institucionales, digamos, acá no hay un relato novelístico, acá realmente todo lo que ustedes hacen va a estar basado en documentos, todo tipo de documentos. Así es. Y por lo demás, y ese es un compromiso muy rígido que yo tengo conmigo mismo, te voy a decir. La medicina me ayudó mucho para eso, Leo. Me ayudó mucho a mí. Nosotros somos gente que en el área de terapia intensiva, somos gente que trabajamos con niveles de evidencia. Es decir, nosotros no aceptamos entre nosotros un razonamiento así, vamos a decir, porque me parece nomás, aunque sea bueno tu razonamiento. Es decir, una cuestión elemental es, si vos haces lo que los protocolos y las guías dicen para diagnosticar y tratar una enfermedad, tenés 50 o 60% o 70% de posibilidad de ser exitoso. Si no seguís ese protocolo, y podrías acertar, pero ya estás en ese 30% nomás de posibilidad de acertar. Es decir, trabajamos con ese nivel de criterio, vamos a decir. Entonces, yo creo que no es constructivo que basemos las cosas en me parece o en conjeturas. Acordate que los sesgos a veces políticos, emocionales incluso, hay gente que no nos cae bien y a partir de eso ya nos parece que está todo mal lo que hace, ¿verdad? Sí. Y si nos manejamos de esa manera, lleva eso a lo grande, a un problema de Estado lleva eso, te voy a decir. Y eso es grave. No, y además Entonces me acuerdo, perdón, Jorge, digo sí. nomás esto porque hay mamarrachos que se han hecho, por ejemplo, en el golpe parlamentario a Lugo, el juicio Guau político, se decía recortes de prensa, o sea, imagínate, o sea, no había ninguna prueba de nada. Claro, cuando eso fue solamente juntar votos, pero para hacer un nivel acusatorio que debería ser la base de un juicio político, nada más que para sacar a un presidente se ponía, no, la prensa dice que, o sea, eso no es serio, digamos. Por eso No, no, que es serio. es importante en el caso de ustedes poder poner documentación que mañana cuando ustedes hagan el final de este informe digan, bueno, esto es así y acá está el respaldo. Pues fíjate que, por ejemplo, por eso que yo insistí, habrás escuchado que presentamos o acompañamos en algunos casos, porque presentó otra gente, eh, unos proyectos de ley de barrera, yo le llamo, ¿verdad? Que es el tema de ley de derribo de aviones, el tema de escáner para todos los puertos públicos y privados, el tema de dotarle a la Armada de lanchas de alta velocidad para lugares críticos y aviones de combate, aunque no sean para enfrentarle, vamos a decir, a los supersónicos, pero bueno, con algún Savante, con alguna de esas cosas, ya a estos fines ya son suficientes. ¿Por qué? Porque hay dos cuellos de botella. Del análisis, esto se desprende que hay dos cuellos de botella en las organizaciones criminales. Una es la hoja de ruta y dos es el lavado de dinero. La hoja de ruta, ¿por qué? Porque la droga pues viene del norte del continente, ¿sí? Bolivia, Colombia, Perú, etcétera. Nosotros no producimos. Hay veces ya hubo algún laboratorio aquí donde se trajo pasta base de cocaína,
se trajo aquí y bueno, se terminó, vamos a decir, de fabricar aquí. Pero en principio no somos fabricantes nosotros de cocaína, te voy a decir, ¿verdad? Entonces, pero todo viene en avioneta hasta el Chaco o el norte por Concepción, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenés una primera cuestión. Las rutas van desde el momento que baja el avión en el Chaco, en el Presidente Aya, en Puerto Limpo, etcétera, etcétera, o en Concepción, y de ahí por tierra van hasta la frontera de Brasil, ¿sí? Y cruzan para el mercado brasileño. La otra ruta es la que va paralela al río Paraná y cruza, vamos a decir, todo Alto Paraná, parte de Caazapá, Cerro San Rafael, toda esa zona, y después, aquí tuve un Michi. un Michi, bueno, ¿verdad? Te querían Caazapá, censurar, parece, te querían sí, censurar, parece. parece que sí, yo creo que aquí hay un... Hay gato encerrado, hay gato encerrado. Hay gato encerrado, ¿verdad? Hasta Pilar, ¿sí? Entonces, esas eran las vías. Ahora se le suma un poco más el tema de Asunción y Central, donde ya se están moviendo por aquí y se alzan en contenedores por vía fluvial, y eso es lo que va para el mercado europeo. Nosotros enviamos toneladas y toneladas de cocaína a través del río Paraguay para el mercado europeo. Vos fíjate que 37 toneladas en un año y medio por ahí en Europa se agarró, ¿verdad? Me acuerdo, sí. Y se estima que es el 10% de todos los envíos. Dios mío. Imagínate que esas 37 toneladas en el mercado europeo está en el orden de los 6.000 millones de dólares. Una locura. Te imaginas el volumen de dinero que se maneja, ¿verdad? Entonces, Jorge, ¿me permitís una brevísima pausa? Sí, y ya volvemos. Quiero que hablemos, también recordar un poco el caso de Messer, porque es interesante hablar, y del Banco de Fomento, porque estamos hablando de lo que vos decías, los cuellos de botella, y quiero hablar del sistema financiero. Ahora lo hacemos después de la pausa. Bueno, te planteaba, Jorge, estabas hablando de los cuellos de botella. Claro, en otros países, en Brasil, tengo entendido, se puede derribar un avión si creen que es viene con narco, con lo que sea, ¿verdad? Con cocaína o con dinero o con armas. Y estos están, mira, me voy a acercar acá porque acá el otro día estaba hablando, Jorge, del famosa revista Selección del 73, que fue prohibido. Sí, esa es una edición histórica. Esta es una edición, sí, y acá se habla del tráfico en Sudamérica, se menciona Paraguay, y todo lo que vos estás contando, los aviones ya se hacían en la década del 70, comienzo del 70, de la época de Ricord. Acá se le menciona a Rodríguez, a Patricio Colmán, increíbles, y realmente Paraguay viene siendo, hace mucho tiempo ellos se establecieron, esto no es nuevo, nada más que como vos decís, bueno, hay una ruta que puede ser de la cocaína o lo que fuere, y hoy se incluyen otros productos ya hechos, como por ejemplo el cigarrillo. Y hablando del cigarrillo, solamente para recordarnos más, Jorge, el caso de Messer, donde vos también estuviste en la comisión, ¿cómo se involucró y cómo se lavó? No sé si se lavó, corregime, vía Banco de Fomento. Bueno, en realidad en el caso Messer se hacían varias operaciones, varios mecanismos. Nunca es un solo mecanismo, ¿verdad? Uno es el que se conoce como dólar cabo, ¿sí? Que es básicamente el tema de que se maneja a través de casas de cambio, ¿sí? Y se opera normalmente con la frontera en Brasil, en nuestro caso en Paraguay, ¿verdad? Pero de lo que se trata es que una entidad bancaria hace, vamos a decir, procedimientos de cambio en intercambio con otras casas de cambio en el lado brasileño, ¿sí? Y esto a su vez le dan el retorno de esa estructura de cambio. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, 1 millón de reales, entonces agarro con un transportador de caudales
y cruza la frontera y y lleva a la casa de cambios allá, o no, ¿verdad? Y la casa de cambios allá envía vamos a decir, un reporte de que a mí se me cambió y se me remitió este dinero. Entonces viene ese dinero viene y yo lo único que hago es retirar porque ese dinero viene, vamos a decir, de procedimientos, de cambios, de diferentes cambios. Hay unos modelos ahí ya más técnicos, estoy así, pero no vale la pena entrar en eso, ¿verdad? El otro mecanismo es el que fue denunciado por Brasil el año pasado o antepasado, no me acuerdo, y que hasta ahora se sigue haciendo. Se envía dinero en efectivo, porque aquí se compra con dinero, con reales o con dólares, y se hace cruzar la frontera, o se compra y no se paga aquí, se paga en Brasil nomás ya. Se deposita, y fue el famoso caso del Banco Paulista y del Banco Cumplimiento, ¿verdad? Donde se deposita dinero ahí, y entonces yo tengo una cuenta internacional donde dice, ahí se te acreditó este dinero allá por transacción, etcétera, y tu cuenta pues es internacional, entonces puedes hacer uso normal de eso. ¿Qué es lo que normalmente se hace en uno o en otro lado? Se envían de aquí para allá y se producen autocompras. Si vos ves el circuito, por ejemplo, de los clientes de las tabacaleras, vos ves que uno se compra a otro. Uno se compra a otro, así sucesivamente, y después se envía dinero a Amas, a Nassau, a Estados Unidos, a Europa, etcétera, etcétera. Después ese dinero da la vuelta al mundo por cientos de cuentas. Y después retorna en forma de pagos que no pueden en realidad discriminarse de dónde surgieron esos dineros, porque son dineros disminuidos vamos a decir, en volumen. Te doy un ejemplo para que sea un poco más claro, ¿verdad? Porque esto Sí, en todo caso requiere una explicación. Vos fíjate que la sospecha que yo tengo sí, y que estamos revisando con expertos, vos recordarás que en el tema Messer, cuando Santiago Peña era candidato, digo, ministro de Hacienda, se emiten bonos del Estado y Messer, a través de sus empresas, compra bonos del Estado, ¿sí? Y vamos a decir que era el padre de Santiago Peña, estaba en el directorio de Casa de Bolsa Puente, una entidad privada de compra de valores, de gestión de valores. ¿Qué es lo que ocurre? Aquella vez nosotros dijimos, criticamos, vamos a decir que Santiago Peña, puta, estando su papá de por medio ahí en el directorio de una empresa, haga negocios el Estado paraguayo con esa empresa, o sea, nos parecía fuera de lugar. Y por otro lado decíamos, bueno, Messer trajo dinero sucio y agarró y compró bonos del Estado paraguayo. Pero ¿qué nos enteramos ahora hace unos días? Nos enteramos, eh, ah, antes de eso, discúlpame, hago un paréntesis. Recordarás que hubo un video donde yo le decía a Santiago Peña, entonces aquí en cualquier momento el cartel de Sinaloa puede venir a comprar bonos del Estado paraguayo. Y me dice, no creo que se le reciba aquí. Bueno, eso ocurrió con Messer, le dije, ¿verdad? me acuerdo ese video, sí. Y él me dice, pero escúchese nada una cosa, me dice, el tema es que eso realmente no se le puede normalmente dar seguimiento, excepto el primer comprador, y después en el mercado secundario eso se pierde, me dijo. Porque cualquiera puede comercializar, porque es como si vos tuvieras un bien que podés comercializar en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y quedó así. Hace unos días, ¡ding!, que me entero que surge de este mar de informes, de informaciones que vamos teniendo, que había sido, compran los bonos del Estado y 2 días y medio después venden en el mercado secundario a un valor inferior al que habían adquirido.
¿Y cuál es el negocio ahí? ¿Cuál es el negocio? Y el negocio es hacer circular el dinero nomás. El negocio no es ganar, y ganar o perder no es problema. El problema es meter dinero en el circuito normal y que retorne de alguna manera. Ese es el negocio. Por eso es que si Por eso vos... se llama lavado de dinero, Por eso se llama por eso se llama lavado de... Senador, ¿y a quiénes se le está convocando, digamos? ¿Quiénes serían los que se están convocando para hacer sus alegatos, sus declaraciones? Bueno, hay dos enfoques, ¿verdad? Uno, yo creo que son los invitados institucionales, que es importante tener. Habíamos hablado con la ministra de la Senat, hablamos con el ministro de la CEPRELAT, y estuvimos con el ministro anticorrupción. Se convocó también, se habló con el del Banco Nacional de Fomento, con la gente del contrabando, anticontrabando. Estamos estudiando algunos casos emblemáticos, como el caso de González Daer, ¿verdad? Para lo cual habíamos hablado con la doctora Crisioni, que fue una de las juezas de sentencia, ¿verdad? Y también con los afectados, ¿verdad? Porque los afectados no solo tienen la demanda por usura y por todo el manejo que tuvo González Daer con respecto al manejo financiero de usura que tuvo, sino que aparentemente habrían elementos para pensar, y hay denuncias colocadas en Estados Unidos, en Florida, sobre una tunelización, se le llama eso, de dinero supuestamente de González Daer, que está operando en la bolsa de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y también el tema de narcotráfico con la ministra de la Senat, ¿verdad? Y bueno, vamos viendo un poco todos estos reportes. Vamos a tratar de tener la mayor cantidad de información posible, y después vamos a armar, vamos a decir, tenemos un esqueleto de cómo pensamos que debiera ser el informe final, y estamos dándole carne a ese informe. Con relación digamos, al cigarrillo, digamos, no sé si tiene que ver en la comisión, pero te pregunto nomás, siempre se excusan los que venden cigarrillos, dicen, no, nosotros le vendemos a alguien y después si se compran toneladas de cigarrillos, porque siempre se dice que Paraguay produce como 60, como para 60 millones de personas, ¿no? Entonces, la excusa es esa, no, a mí no me importa, a mí viene alguien, me compra y lo que haga después ya es su problema, digamos, pero realmente no es la cosa así. Y creo que es importante aclararle a la audiencia, no sé si eso se puede también llegar a entender dentro de este esquema de la investigación. Y ahí hay dos cosas, ¿verdad? Por un lado, vamos a partir un poco de un principio de inocencia de las personas, ¿sí? Sí, Partamos de eso. Yo creo que es un principio que básico, siempre, claro. básico, Sí, que creo sí. que hay que pensar, ¿verdad? A ver, supongamos que esas empresas intermedias son las que yo creo que hay suficientes elementos para tener las sospechas de esas empresas que son clientes de las tabacaleras, que son los que hacen directamente el cuerpo operativo, vamos a decir, y logístico de este tema del tráfico ilícito de cigarrillos. Pero ahí hay dos cuestiones que todavía nos falta aclarar un poco, de por qué varias de estas empresas tienen los mismos accionistas que las empresas tabacaleras. Ujú. ¿Entendés? O sea, y hay una compra mutua y un préstamo continuo de dinero, de mucho dinero. No estamos hablando de poco dinero, de mucho dinero entre ellas. Hay un circulante permanente de dinero y compra de uno a otro, vamos a decir, ¿sí? Entonces, eso todavía tenemos que explicar, porque en términos de lo que es análisis de riesgo del lavado de dinero, ese es un elemento que siempre está puesto no solo en la legislación aquí local, sino a nivel mundial, como de alto riesgo de lavado de dinero. Ese mecanismo. Sumado a eso, el uso de dinero en efectivo en frontera y de baja denominación, son 3, 4 elementos que ya le colocan a cualquier transacción financiera como de alto riesgo de lavado de dinero, y debe ser reportada
a la CEPRELAT de tal manera que haga el análisis de inteligencia financiera y si se encuentran indicios de irregularidad financiera, entonces se tiene que transmitir a la fiscalía para que la fiscalía entonces inicie los procesos correspondientes ya en el ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, entonces te decía, las empresas intermedias, sí, yo creo que indudablemente hay empresas intermedias que son clientes de las tabacaleras, que son responsables directos o que dirigen o que son partícipes por lo menos de esto. Lo de las tabacaleras, hay algunos que son accionistas de estas mismas empresas que se compran unas a otras. Y un último elemento que no sé cuál es el alcance, los asesores jurídicos están trabajando en eso, que el Código Aduanero dice que en el delito de contrabando, toda persona que es beneficiada con el delito forma parte de, vamos a decir, de la parte acusada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí habrá que ver un poco el alcance del Código Aduanero en esa parte, ¿verdad? Es decir, si yo te vendo a vos algo que yo sé que vos estás llevando de contrabando, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde yo soy responsable o no? Claro. Claro, no te puedo hacer ni en bota, como se dice. Si yo ya, hacer ni en bota. Y aquí es muy claro. Y ahí salta otra cuestión que le queríamos preguntar al señor José Ortiz de Tabesa el otro día, y lamentablemente se negó a responder. Era el tema de que Paraguay, en este momento no tengo aquí los números exactos, la cantidad de cigarrillos, los millones de cajetillas por año que produce. El consumo de lo local es de 9.7%. En realidad hay dos estudios, pero voy a decir el estudio que ya es donde tiene mayor explicación la mayor parte para no ser abusivo. Hay otro estudio en Brasil que baja incluso a menos de estos números, pero voy a decir el número más grande. 9.7% es el consumo y 13% es la exportación, ¿sí? Es decir, vos tenés 22% o 23% de cigarrillo que vos sabés a dónde se va, quién compró, a dónde se va, etc. Y hay un 75 que es contrabando, que no sabemos dónde está ni nada. Así es. Qué fuerte dato, qué fuerte. Senador, ¿cuándo terminan ustedes con las argumentaciones y con las invitaciones, por decir así, a los diferentes actores? ¿Para cuándo va a estar el informe? Nosotros tenemos un plazo de 2 meses, ahora nos queda ya 1 mes y 10 días más o menos, 1 mes y 10 días. Si no concluimos en ese periodo, podríamos pedir 2 meses más de prórroga, ¿verdad? Pero vamos a ver así cómo llegamos. De hecho, este es un tema que mi idea inicial había sido una comisión permanente del Senado, pero colegas que me sugirieron, lo que pasa es que tenés muchos más recursos jurídicos con una bicameral de investigación, tiene mucho más recursos jurídicos, ¿verdad? Podés convocar a más gente, podés convocar al sector privado, etcétera, etcétera. Podés incluso pedir a través de un juez que se hagan procedimientos, podríamos pedir, vamos a decir, ¿verdad? Hay que ser nomás muy prudentes con ese tipo de cosas porque no se trata aquí de hacer un show en todo caso. Si se tiene una evidencia muy importante, que en tal lugar habría una documentación probatoria de algo, etcétera, etcétera, bueno, sí, hacer ese tipo de cosas, o si no, tratar Pero serían de no 2 meses, digamos, aproximadamente más para... Así es, así No, es. ¿tenés miedo, Jorge? ¿Te da miedo tocar estos hilos de gente tan difícil? Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de gente pesada, digamos. En algún momento, me imagino que sí, sos un ser humano, ¿verdad? ¿Quién no tiene miedo, digamos? ¿O tuviste alguna amenaza en particular? Amenaza así directa no la tuve, sino que tuve cosas así, gente que de repente uno
nunca sabe si lo habla con buena intención o trae un mensaje, ¿verdad? En el sentido de decirte, mira, te estás metiendo con gente muy jodida, mira que tener cuidado porque te tienen enojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no sé si es una amenaza o si es un amigo que en realidad te aprecia y que quiere que tengas cuidado, ¿verdad? Eh, por lo demás, creo que ahora esta investigación ha sido un poco más delicada, ¿verdad? Porque tocamos nombres de repente que son, en realidad son capos mafiosos fuertes, ¿verdad? Gente incluso, hay nombres que citamos nosotros a veces, incluso públicamente, ¿verdad? Que son gente que, por ejemplo, en Brasil tienen orden de captura por asesinato, por ejemplo, ¿verdad? O por narcotráfico, vinculados al PCC, etcétera, ¿verdad? Esa es gente peligrosa, ¿verdad? En el tema del lavado de dinero en general, siempre a mí me había llamado la atención por qué no ocurría eso de, bueno, lo de Colombia o México, esos asesinatos, bombas, ese tipo de cosas. Y el tema es que el lavado de dinero son delincuentes de cuello fino, son gente cool, gente bien, ¿cómo se dice aquí? ¿Verdad? Aquí hay una expresión que dice gente bien, ¿verdad? Eso quiere decir que tenés estatus, ¿verdad? Claro. Y gente bien que está en el ambiente financiero, que aparece en las páginas de sociales, que son técnicos de muy alto nivel, incluso algunos de ellos, ¿verdad? Pero como me decía, y siempre cuento esta anécdota, lamentablemente, porque me pasó datos muy interesantes en la época de lo de Messer. Un banquero me decía, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Me decía, el tema es que viene una persona y te dice, quiero depositar $1.000.000. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es tu nombre? Y Leo Rubín, mi nombre, perfecto. Te responde, dos, y tu número de cédula y tanto. Si le haces una tercera pregunta, se levanta y se va, me dijo. Porque hay en otro lugar donde no le van a preguntar nada. Y me dice, ¿y la ganancia que nosotros en el mundo financiero podemos sacar? O en el tema del lavado se puede sacar, te estás hablando del orden del 20 o 30% del dinero. Imagínate, $1.000.000, sacar $300.000. Claro. Sí, No no, hay ninguna inversión que tenga esa rentabilidad, ¿entendés? Entonces ahí está muy cruzado. Y vamos a decirle, existe la complicidad encubierta, vamos a decir, de que a mí no me importa de dónde él saca su dinero. Ese es su problema. Si él viene y te dice, Leo, vamos a abrir un canal de televisión, ¿entendés? Y yo pongo 20 palos verdes. Sí, vos puedes decir, a mí no me importa de dónde sacó su dinero, ¿verdad? Vengan los 20 palos verdes. Y eso ocurre en el mundo financiero. Por eso también, y es tan delicado el tema, toda esta discusión del secreto bancario, la información que se puede brindar o no, mi discusión con la gente del Banco Central del Paraguay, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está esa es la caja de Pandora, te voy a decir. ¿Entendés? Porque si eso abrís, ya salen todos los demonios, te voy a decir. Salen todos los demonios. ahí no se salva a nadie, como se dice, ahí no se salva a nadie. Querido Jorge, como siempre, un gusto hablar contigo y te agradezco mucho tu tiempo. Cuídate, muchas gracias. Gracias a vos, Leo, y un saludo a toda la audiencia, siempre a las órdenes. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.